El salón del almacén estaba lleno como nunca. No era día de feria, no era víspera de fiesta, y aún así la gente se apretujaba entre los sacos de harina y los estantes de lata, todos con la mirada fija en el mismo lugar, el mostrador de madera donde Anacleto Becerra sostenía, levantado por encima de la cabeza, un cuaderno de tapa gastada y esquinas dobladas. Esto aquí, dijo él, golpeando con el dedo. La tapa es lo que sostiene las cuentas de esta casa. Un cuaderno de niña, lleno de garabatos y cuentas de sumar. ¿Ustedes confían el futuro de sus familias en esto? Risas dispersas corrieron entre los presentes. Algunos movieron la cabeza, incrédulos. Al fondo del salón, apoyada cerca de la puerta de atrás, Casilda apretaba las manos una contra la otra y sentía el rostro arder, no de vergüenza, sino de una rabia callada que se había acumulado durante años. Fue entonces cuando la puerta de la residencia, al lado del almacén, se abrió y don Elpidio, todavía pálido de la fiebre que lo había tenido en cama durante semana, apareció apoyado en el marco, con la voz quebrada pero firme. Anacleto, dijo él, antes de reírse de este cuaderno, es bueno que el señor lea lo que está escrito en él, porque es él, y no los libros bonitos que los señores usan en las oficinas de la ciudad. El que viene sosteniendo este almacén, en pie, desde hace 3 años. El silencio que cayó sobre el salón fue tan grande que se podía oír el viento golpeando la lona del techo. Y fue allí, entre la duda de unos y la certeza temblorosa de otros, que la verdadera historia de Casilda y de su cuaderno comenzó a contarse. Antes de contarte cómo llegó esta historia hasta aquí, déjame decirte una cosa. Hay gente que carga una fortuna sin nunca usar joyas, sin nunca vestir ropa fina, sin que nadie sospeche el valor que tiene dentro de sí. A veces, esa fortuna cabe dentro de un cuaderno simple, de hojas amarillentas, guardado debajo del mostrador de un almacén de interior. La historia de hoy habla de eso, del trabajo que nadie ve, de la mujer que carga a cuestas lo que los demás creen que es poco, y del día en que la verdad, por más escondida que esté, encuentra la hora exacta de aparecer. Si te gustan las historias así, de coraje silencioso y de justicia que llega despacio, pero llega entera, quédate conmigo hasta el final. Ven conmigo que te voy a contar esta historia. 3 años antes de aquella tarde, en el salón lleno, Casilda había llegado al almacén de don Elpidio como quien llega a un puerto después de una travesía difícil. Era hija de labradores que nunca tuvieron tierra propia, criada entre una cosecha y otra, siempre de casa prestada. Había aprendido a leer y a sumar sola, con un libro viejo que la maestra del pueblo le había regalado, y guardaba ese conocimiento como quien guarda un tesoro que nadie puede quitarle. Cuando el padre enfermó y la familia tuvo que mudarse cerca de un pariente lejano, Casilda se quedó atrás, sola, con apenas 19 años y el coraje de quien ya no tenía nada que perder. Fue don Elpidio, dueño del único almacén del pueblo, quien le dio empleo. Primero barriendo el piso y ordenando los estantes, después ayudando en el mostrador. Don Elpidio era un hombre bueno, pero cansado. Había pasado la vida entera al frente de aquel almacén, vendiendo fiado a quien lo necesitaba, anotando deudas en pedazos de papel que se perdían con facilidad, confiando en la memoria y en la palabra dada, más que en cualquier registro. Nunca había sabido escribir bien, y hacer cuentas de cabeza, para él, era siempre un ejercicio de paciencia. Fue Casilda quien, sin que nadie se lo pidiera, empezó a organizarlo todo. Compró, con lo poco que ganaba, un cuaderno de tapa dura, y allí pasó a anotar cada venta fiada, cada pago, cada promesa. Anotaba también los nombres de las familias que pasaban por dificultades, cuánto podían pagar por mes, cuando llegaba la cosecha, cuando era hora de esperar un poco más antes de cobrar. Niña, eso no es trabajo suyo,
dijo don Elpidio la primera vez que la vio inclinada sobre el cuaderno después del horario. Usted ya barre, ya ordena, ya atiende, no necesita meterse con las cuentas. Yo no me meto. Don Elpidio, respondió Casilda, sin quitar los ojos de las líneas que escribía. Solo no quiero ver al señor perder lo que trabajó toda la vida para tener. Por no saber quién debe qué en el viejo almacenista se rió, pero guardó aquella respuesta, y poco a poco empezó a darse cuenta de que el cuaderno de Casilda sabía cosas que él mismo había olvidado. Sabía que doña Herculana pagaba siempre en 3 cuotas después de la cosecha del algodón. Sabía que Sebento, aunque atrasado, nunca dejaba de saldar la deuda hasta el final del año. Sabía distinguir a quien pasaba por un apuro de quien simplemente no tenía la costumbre de pagar. Con el tiempo, fue el cuaderno de Casilda, y no los papeles sueltos del viejo almacenista, el que pasó a decidir quién recibía fiado y quién necesitaba esperar. Ella nunca cobró reconocimiento por eso. Hacía el trabajo de la mañana a la noche, 6 días a la semana, y volvía al cuartito simple que alquilaba cerca de la iglesia, sin esperar elogio de nadie. Pero no todos veían aquello con buenos ojos. Anacleto Becerra, dueño de una tienda más grande en la ciudad vecina, venía de vez en cuando a visitar el pueblo, siempre de traje bien cortado y zapatos lustrosos, siempre con una sonrisa lista para los clientes y una mirada calculadora para los negocios de alrededor. Conocía el valor de aquel almacén, no por la apariencia simple, sino por la clientela fiel que don Elpidio había conquistado a lo largo de décadas. Un día, ese viejo va a tener que vender, comentaba Anacleto cada vez que pasaba por el pueblo, con quien quisiera escucharlo, y cuando venda, quiero ser el primero en enterarme. También se fijaba en la muchacha detrás del mostrador, siempre seria, siempre atenta, y la veía como una pieza sin importancia en el tablero, una empleada cualquiera, cuya opinión no pesaba en nada en las decisiones grandes. Fue ese error, más que cualquier otro, el que terminaría costándole caro a Anacleto Becerra. Fue también en aquel primer año que Casilda conoció a Norberto, hijo de un sitiero de la región que venía a entregar productos al almacén los martes y los viernes. Muchacho de habla mansa y manos callosas, Norberto era de los pocos que, al ver a Casilda inclinada sobre el cuaderno, no preguntaba por qué lo hacía, sino cómo lo hacía. ¿Usted aprendió eso en la escuela?, preguntó él cierta vez, apoyado en el mostrador, observando las columnas organizadas de números. Aprendí sola, mirando los libros que sobraban, respondió ella. No tuve mucha escuela, pero tuve mucha voluntad. Pues yo creo que la voluntad, en su caso, valió más de lo que cualquier escuela le hubiera dado, dijo Norberto, sonriendo de un modo que hizo que Casilda, por primera vez en mucho tiempo, sonriera de vuelta sin desconfianza. La amistad entre los dos creció despacio, entre entregas y conversaciones cortas, sin prisa, como quien planta algo que solo va a florecer en el momento justo. Norberto era el único, además de don Elpidio, que sabía cuánto valía el cuaderno de Casilda, y fue él quien, meses después, se dio cuenta antes que todos de que una tormenta se formaba en el horizonte del pueblo. En el tercer año de Casilda en el almacén, una fiebre fuerte derribó a don Elpidio. No era enfermedad de muerte, el médico del pueblo lo garantizó, pero exigía reposo absoluto, semanas de cama, lejos de cualquier esfuerzo. Para un hombre que nunca se había alejado de su propio negocio por más de un día, aquello fue casi tan difícil como la propia fiebre. Fue en ese periodo que la hija de don Elpidio, doña Marlén, que vivía en la ciudad grande desde hacía años y visitaba el pueblo rara vez, regresó para cuidar al padre. Mujer práctica, acostumbrada a resolver problemas rápido, doña Marlén miró el almacén con los ojos de quien veía solo números sueltos y un negocio que, a sus ojos de fuera, parecía viejo y sin futuro. Padre, este lugar
Ya no rinde lo que rendía, dijo ella una de las primeras noches, sentada al lado de la cama donde don Elpidio descansaba. Los libros que el señor usa ni siquiera son libros de verdad, son retazos de papel. ¿Cómo sabe alguien si este negocio todavía da ganancia? ¿Quién sabe es Casilda?, respondió don Elpidio con la voz débil. Ella tiene todo anotado prolijamente en un cuaderno. Doña Marlene no ocultó la incredulidad. Para ella, una muchacha sencilla, sin formación, no podía ser la responsable de decisiones que involucraban el sustento de toda la familia. Mandó llamar a Casilda esa misma noche y pidió ver el tal cuaderno. Casilda entregó el cuaderno sin dudar, pero explicó, con calma, que aquellas páginas solo tenían sentido para quien conocía la historia detrás de cada nombre. Este aquí, doña Marlene, debe desde marzo, pero paga siempre después de la cosecha. Este otro ya saldó todo la semana pasada. Este otro lo marqué para esperar un poco más, porque perdió toda la plantación en la sequía del año pasado. Doña Marlene hojeó las páginas sin entender la lógica que contenían y devolvió el cuaderno con una mezcla de desconfianza e impaciencia. Esto puede ser bonito, pero no es así como se administra un negocio. Necesito a alguien que sepa hacer cuentas de verdad, con libro de verdad. Fue entonces que Anacleto Becerra, atento como siempre a los movimientos del pueblo, se enteró de la enfermedad de don Elpidio y de la insatisfacción de la hija Ann. No perdió tiempo. Apareció la semana siguiente, elegante como de costumbre, ofreciendo una ayuda que, en realidad, escondía interés. Doña Marlene, sé que la señora está en una situación difícil, dijo él, sentado a la mesa de la sala, con una sonrisa cordial. Puedo ofrecer una propuesta justa. Compro el almacén, mantengo a los clientes, y la señora y su padre quedan libres de esa preocupación. El señor, su padre, necesita descansar, ¿no es cierto? El valor ofrecido era bajo, mucho más bajo de lo que el almacén realmente valía, pero Anacleto sabía argumentar. Alegó que los libros de contabilidad estaban desorganizados, que no había forma de garantizar la salud financiera del negocio, que el riesgo de comprar algo tan mal documentado justificaba un precio menor, sin pruebas claras de que este almacén da ganancia. Dijo él, con falsa gentileza, yo estaría corriendo un gran riesgo al pagar más. Doña Marlene, presionada por el cansancio, por la distancia de su propia vida en la ciudad y por la preocupación por el padre, empezó a considerar seriamente la propuesta. Fue Norberto quien, al enterarse de la conversación a través de un vecino, corrió hasta Casilda para avisarle. «Están queriendo vender el almacén a Anacleto», dijo él, jadeante, encontrando a Casilda al final de la jornada. «Y por lo que oí, es por mucho menos de lo que vale». Casilda sintió que el piso faltaba. Por un instante, no era el empleo lo que la preocupaba, aunque perderlo sería duro. Era ver todo aquel trabajo, los años de cuidado con cada familia del pueblo, cada deuda perdonada en el momento justo, cada cosecha esperada con paciencia, ser tirado a la basura por un hombre que solo veía números fríos en una hoja de papel, sin entender la vida que había detrás de ellos. «Yo tengo el cuaderno», dijo ella, más para sí misma que para Norberto. «Tengo las pruebas de que este almacén está en pie, y en pie firme. Solo necesito que alguien tenga paciencia de escuchar». Pero convencer a doña Marlene no sería fácil, y Anacleto, sintiendo que la venta estaba cerca, se ocupó de marcar una reunión pública en el pueblo, una especie de rendición de cuentas delante de todos, donde pretendía exponer las fragilidades del almacén y, de paso, desacreditar públicamente cualquier intento de defensa que viniera del cuaderno de Casilda. «Vamos a dejar bien claro para todo el mundo», le dijo a doña Marlene, muy confiado que esta venta es la decisión más sensata. «Nadie va a dudar, después de que yo muestre cómo está realmente este negocio,
Fue así que se marcó el día de aquella reunión en el salón del almacén, el mismo día en que la historia empezó a contarse al inicio de este relato, y fue para ese día que Casilda, sin dormir bien durante 2 noches seguidas, se preparó como quien se prepara para la batalla más importante de su propia vida. En la mañana de la reunión, Casilda se levantó antes de que saliera el sol. Revisó, a la luz de una vela, cada página del cuaderno, recordando historias, sumando totales, separando los nombres de las familias que, si eran llamadas, podrían confirmar con su propia voz que todo allí era verdad. No tenía diploma, no tenía libro bonito de tapa dorada, pero tenía 3 años de trabajo honesto, escritos a mano, línea por línea. El salón, como ya se contó, se llenó temprano. Anacleto trajo consigo a un contador de la ciudad, de traje oscuro y carpeta bajo el brazo, listo para señalar cada falla en los registros del almacén. Doña Marlene, sentada cerca del mostrador, evitaba mirar directamente al padre, que había insistido en levantarse de la cama, contra las órdenes del médico, para acompañar de cerca aquel momento. Fue cuando Anacleto levantó el cuaderno por encima de la cabeza y se rió de la tapa gastada, llamándolo garabatos de niña, que don Elpidio apareció en la puerta, pálido pero decidido, y pidió que leyeran lo que estaba escrito antes de cualquier risa. El contador de la ciudad, más por formalidad que por real interés, abrió el cuaderno y empezó a hojear. Poco a poco, la sonrisa de desdén en su rostro fue dando lugar a una expresión de sorpresa. Las páginas, organizadas por mes, traían no solo números, sino explicaciones claras en fechas de pago, motivos de atraso, acuerdos verbales registrados con honestidad, y al final de cada mes, un total que coincidía exacto con el stock y la caja del almacén. Esto aquí, dijo el contador, mirando a Anacleto con cierta vacilación, está más organizado que muchos libros que veo en tiendas grandes de la ciudad. Cada movimiento tiene justificación. Y, por mis cuentas rápidas, este almacén no solo no está en rojo, sino que viene teniendo ganancia constante en los últimos 2 años. Un murmullo de sorpresa corrió por el salón. Doña Herculana, presente entre los clientes, levantó la voz. ¿Es verdad? Sí, fue esa muchacha quien esperó mi cosecha de algodón sin cobrarme ningún interés. Si no fuera por ella, mi familia habría pasado hambre aquel año. Sevento, desde el fondo del salón, completó Ann, y fue ella quien avisó a mi padre, antes que cualquiera, cuando se dio cuenta de que su cuenta estaba creciendo demasiado. Si no fuera por ese aviso, la deuda se habría convertido en una bola de nieve. Uno a uno, habitantes del pueblo fueron confirmando lo que el cuaderno registraba. Cada relato revelando no solo números, sino cuidado, atención y una especie de justicia silenciosa que Casilda venía practicando desde hacía años sin que casi nadie lo supiera. Anacleto, al darse cuenta del rumbo que tomaba la reunión, intentó argumentar. Eso no cambia el hecho de que los registros oficiales, los libros formales de este almacén, siguen desorganizados. Lo que esa muchacha hizo fue, como máximo, un control paralelo, sin valor legal alguno. Fue don Elpidio quien respondió, con la voz todavía débil, pero firme, como nunca antes. Anacleto, los libros formales nunca existieron, porque yo nunca supe escribir bien. Fue esta muchacha quien, sin que yo se lo pidiera, sin que yo le pagara de más por ello, salvó este almacén más de una vez, avisando quién iba a dar pérdida antes de que la diera, sosteniendo el fiado de quien lo necesitaba y cobrando a quien podía. Si el señor quiere comprar algo aquí, va a tener que comprar sabiendo que el verdadero valor de este lugar está guardado dentro de este cuaderno, y no en ningún libro de oficina
El silencio que siguió fue diferente del primero. Ya no era duda, era reconocimiento. Doña Marlene, que hasta entonces había mantenido los ojos bajos, se levantó despacio y caminó hasta Casilda, que sostenía el cuaderno contra el pecho, como quien protege algo precioso. Me equivoqué al dudar, sin preguntar, dijo doña Marlene, con la voz embargada. Vine de lejos, cansada, preocupada por mi padre, y creí que resolver rápido era resolver bien. Pero usted guardó, con más cuidado del que yo imaginaba, no solo las cuentas, sino a las personas detrás de ellas. San Casilda, sorprendida por el gesto, solo asintió, sin palabras, por un instante. Fue Norberto, que había asistido a todo apoyado en una de las columnas del salón, quien se acercó y completó, en un tono que todos pudieron oír. Este cuaderno no es solo cuentas, doña Marlene, es la prueba de que hay gente que trabaja bien, incluso cuando nadie está mirando. Anacleto, viendo que la propuesta de compra ya no tenía más piso donde sostenerse, recogió al contador y se retiró del salón sin muchas palabras, el orgullo herido, más por la verdad que por cualquier derrota comercial. En las semanas siguientes, don Elpidio se recuperó por completo de la fiebre, volviendo poco a poco a caminar por el almacén, apoyado ahora no solo en un bastón, sino en la confianza renovada de que el negocio estaba en buenas manos. Decidió, con el apoyo total de doña Marlene, hacer a Casilda socia del almacén, compartiendo con ella no solo el trabajo, sino también las ganancias y las decisiones importantes. Usted ya era dueña de todo esto desde hace mucho tiempo. En lo que realmente importa, dijo él, entregándole a Casilda un papel firmado delante de un escribano, reconociendo formalmente la sociedad. Ahora solo falta el nombre en el documento. Casilda, emocionada, guardó aquel papel junto al viejo cuaderno, como quien junta dos partes de una misma historia. Meses después, se casó con Norberto en una ceremonia sencilla en el atrio de la iglesia del pueblo, con don Elpidio y doña Marlene entre los invitados de honor, y con doña Herculana, Sebento y tantos otros clientes que, a lo largo de los años, habían sido tratados con justicia por aquel cuaderno de tapa gastada. Hay verdades que no necesitan de libro bonito, ni de firma sellada, ni de discurso alto para demostrar su valor. A veces basta un cuaderno simple, escrito con dedicación y honestidad para sostener aquello que los ojos apresurados insisten en no ver. Casilda nunca pidió reconocimiento, nunca cobró por hacer más de lo que le pedían. Y fue justamente por eso que cuando llegó la hora, la verdad no necesitó de mucho esfuerzo para mostrarse entera. Que aprendamos, con esta historia, a mirar con más cuidado a quien trabaja en silencio a nuestro alrededor, porque es justamente ahí, muchas veces, donde reside el verdadero sustento de las cosas que más apreciamos. Si esta historia tocó tu corazón, deja aquí abajo tu comentario contando lo que sentiste, y no olvides suscribirte al canal para seguir las próximas historias. Un abrazo y hasta la próxima.